Muy bien, seguimos con este estudio. Vamos a Job, ahora vamos al libro de Job. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 20 y 22. Job, capítulo 1, versículos 20 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Existe un concepto que los cristianos no deben expresar sufrimiento o emociones, pues, frente al dolor. No deben expresar emociones frente al sufrimiento cuando muere un ser querido. Algunos piensan que pues no es muy espiritual llorar cuando muere alguien o un ser querido cercano. O cuando pasa una tragedia, o cuando pasa una adversidad. Las personas piensan que el cristiano pues puede mantenerse sin sentir o sin expresar sus sentimientos. Pero la realidad, jóvenes, es que este concepto es un concepto equivocado. Es decir, expresar nuestras emociones nos ayuda realmente en la sanidad que Dios quiere para nuestra alma. El expresar nuestras emociones nos hace bien, no nos hace mal. No es que si nosotros entonces experimentamos tristeza y entonces si la tristeza nos afecta en el corazón y entonces si estamos experimentando todo el dolor y angustia y entonces tenemos que soportar y decir no nos pasa nada porque pues nosotros no tenemos ese problema. No es la verdad. La verdad es que todos nosotros somos débiles. Y las circunstancias que nosotros podemos vivir, las circunstancias que nosotros podemos experimentar, son situaciones cotidianas de cualquier cristiano. Y el cristiano puede experimentarlas, puede vivirlas, y también el cristiano entonces tiene que enfrentarlas. Aquí vemos que Job expresa un pesar por lo que le aconteció. Miren lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Los que no conocen la historia saben que vino calamidad a la casa. A los que no conocen la historia les cuento que vino calamidad a la casa de Job. Perdió todas las cosas que tenía. Para los que ya saben, pues recuerdan que sus familiares se fueron, que sus bienes económicos ya no están. Entonces terminó en una situación totalmente compleja, difícil. Todas las cosas vinieron en un momento. Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que expresó profundo sentimiento de dolor y lo manifestó. Se levantó en tierra, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Manifestó su tristeza, pero adoró al Señor. Esas eran las costumbres culturales, en la forma en que se expresaba, digamos, la tristeza, el dolor y la angustia por la situación vivida. Actuó de acuerdo a la gravedad de las circunstancias. Pero ojo, niños, no perdió el control, no perdió el equilibrio. Hizo lo que culturalmente
se podía hacer para expresar el dolor que se tenía, que era, pues, rasgar sus vestiduras. Eso era una forma de expresar su dolor y rasuró su cabeza. Y después adoró al Señor. No hizo una cosa más allá ni menos. No dejó o no permitió que sus sentimientos se apoderaran de él y terminara haciendo cosas que no eran correctas. Pero tampoco soportó y no dijo nada, no, experimentó, manifestó que tenía un dolor, lo expresó ese dolor, lo manifestó y lo mostró como lo estaba viviendo y finalmente entonces adoró al Señor. Está bien si expresamos nuestro dolor. Obviamente está bien si lo expresamos de la manera correcta, es decir, con firmeza. Si nos desahogamos, como vemos ahora en el versículo 21, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hubo un desahogo, pero un desahogo en Dios, reconociendo que las cosas que tenía eran de Dios. Es decir, Dios es el que da todo, Dios es el que quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estaba haciendo Job acá? Estaba reconociendo que todas las cosas son de Dios y que Él es un administrador de ellas. Y que si Dios da, Dios quita, Dios manifiesta, no es las cosas bajo nuestro control, no son nuestras. Nosotros las administramos, pero no tenemos el poder sobre ellas y cualquier circunstancia puede llegar. Buenos tiempos, buenos momentos, buena prosperidad económica, buena familia, buena salud. Esa es una condición, pero mañana puede haber otra condición. Puede haber entonces una mala situación económica. Puede traer enfermedad. ¿Cuántas personas en el COVID se sentían bien sin ningún problema y les dio COVID y les dio muy duro y en algunos casos pues la gente murió? Entonces, una buena circunstancia en un momento, después en otro momento una mala circunstancia. Esas son las circunstancias de la vida. Por eso el corazón del creyente no está puesto en ellas. Las disfruta, pero no está puesto en las circunstancias diarias de la vida. Es decir, la confianza del creyente no está en lo que siente en relación a su salud o en lo que Dios puede darle. Miren lo que dice el Job. Dice en el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. La tenía clarísima. Sabía que llegó al mundo sin nada y será de la misma forma. Y que las cosas que pueda conseguir en este mundo, pues que son una ilusión en un sentido, porque pueden estar y no estar mañana. No es algo que pueda estar constantemente y que pueda pensar que puede tener el control sobre él. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y entonces aquí viene la frase, sea el nombre de Jehová bendito. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo encontramos entonces la paz? Pues aquí vemos a Job entendiendo la forma de encontrar la paz. ¿Y cuál era? Pues la forma correcta era entendiendo que todas las cosas provienen de Dios, pero que las cosas no son el sustento de lo que nosotros tenemos y no son el sustento de nuestras vidas, sino que son solamente circunstancias en el momento que podemos tener o que podemos no tener. Niños, jóvenes, ustedes en este momento pueden tener, mañana puede que no tengan. Pero si ustedes ponen sus confianzas en los bienes materiales, pensando en el futuro, pensando en los propósitos de la vida, y toda la confianza está puesta en lo que usted pueda poseer, entonces se va a sentir decepcionado. Porque lo que vemos en las Escrituras es que el corazón que entiende
que Dios es el que da y Dios es el que quita, es el corazón que puede realmente glorificar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque reconoce que no tiene el poder para controlar las cosas. Jóvenes, niños, ustedes no tienen el control de las circunstancias. Ustedes no tienen el poder de las cosas. No pueden controlarlas. Ni ustedes ni nosotros. Ninguno tenemos el poder de las cosas. Por eso, nuestra confianza no puede estar en las cosas mismas. Porque ¿cómo podemos confiar en algo que no podemos ni siquiera controlar? ¿Cómo usted puede poner toda su confianza en algo que se puede ir? ¿Cómo puede poner toda su confianza en algo que puede en un momento ya no estar? Nosotros no tenemos ese poder, pero Dios sí lo tiene. Y en su tremenda sabiduría obra en lo que nosotros necesitamos. Y hay momentos que lo que nosotros necesitamos es no tener. Y Dios permite que no tengamos. Y maduramos y aprendemos y entramos en una formación del Señor porque vamos valorando lo que antes teníamos. Empezamos a tener una formación del Señor porque valoramos nuestro trabajo. ¿Sí? Cuando usted no tiene, usted valora más el trabajo de cuando tiene. Cuando usted tiene y llega a una casa y llega en su carro o sus familias, se ve todo bien y llegan y comen en la nevera, usted no valora el trabajo que tiene tanto o no valora tanto el dinero porque siente que ya siempre lo ha tenido. Pero cuando eso ya no está, usted no puede y no tiene dinero en el bolsillo y tiene que pagar cosas y no tiene de dónde sacar, entonces usted empieza a pensar, esto tiene, el trabajo que tenía tiene un valor. El trabajo que tienen mis padres tiene un valor y tiene un valor especial. Entonces, a veces no tenemos, porque Dios nos permite que aprendamos a valorar lo que ya tenemos. En el plan de Dios es formar el carácter de sus hijos. Y a veces formar el carácter es quitándonos cosas que no deberíamos nosotros tener o que tenemos y no la valoramos o que tenemos y las valoramos como si fuesen el centro de toda nuestra existencia. Job reconoció cuál era la realidad de su vida. ¿Y cuál es la realidad? Es que desnudo llegó, desnudo volverá, Jehová da, Jehová quita, bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo. Pido por estos jóvenes que les des entendimiento, Señor, de no centrarse en las cosas que poseen, que pueden tener, que pueden pensar, que es el que les da la existencia misma, Señor. Tú eres el único Dios dador. Y a veces no tenemos, porque, Señor, Dios está formando nuestro carácter, Señor, y lo agradecemos, pues, obrando, Señor, aún en la dificultad. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes y nos fortalezcas. En el nombre de Cristo. Amén.